En esta sección se introducen los principios básicos del pensamiento estadístico que se utilizarán a lo largo del curso. Ya sea que realicemos un análisis estadístico con datos que hemos reunido o que examinemos uno realizado por alguien más, no debemos aceptar a ciegas los cálculos matemáticos. Es necesario tomar en cuenta los siguientes factores. Número 1. El contexto de los datos. Número 2. La fuente de los datos. Número 3. El muestreo. ¿Qué método se utilizó para hacer el muestreo? Número 4. ¿A qué conclusiones se llegan? Y número 5. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas del análisis estadístico? Para aprender a pensar en términos estadísticos suele ser más importante el sentido común y las consideraciones prácticas que la aplicación irreflexiva de fórmulas y cálculos. Así que debemos tener bien en cuenta utilizar el sentido común siempre que estemos analizando datos y analizando estudios realizados por otras partes. La estadística implica el análisis de datos, por lo que iniciaremos estudiando los datos que se muestran en la tabla 1.1. Una vez que finalice el curso de Introducción a la Estadística, estarás equipado con muchas herramientas. Sin embargo, en algunos casos, si decides comenzar a efectuar cálculos sin tomar en cuenta algunos aspectos generales importantes, estarás equipado peligrosamente. Para analizar de forma adecuada los datos de la tabla 1.1 debemos contar con alguna información adicional. Las siguientes son preguntas fundamentales que debes plantear para obtener esa información. Las preguntas son las siguientes. Número 1. ¿Cuál es el contexto de los datos? Número 2. ¿De qué fuentes se obtuvieron estos datos? Número 3. ¿Cómo se obtuvieron los datos? Número 4. ¿Qué se puede concluir a partir de la información? Con base en conclusiones estadísticas, también nos vamos a preguntar lo siguiente. ¿Qué implicaciones prácticas resultan del análisis que se llevó a cabo? Comencemos con el concepto de contexto. Los datos, tal como se presentan en la tabla 1.1, carecen de contexto. No se indica qué representan los valores, de dónde provienen ni por qué se recabaron. En el ejemplo 1 se plantea un contexto. Veamos el primer ejemplo. Los datos de la tabla 1.1 representan los pesos en kilogramos de estudiantes de la Universidad de Rutgers en New Jersey. Los valores X son los pesos registrados en el mes de septiembre de su primer año de estudio y los valores Y son los pesos correspondientes registrados en abril del siguiente semestre. Por ejemplo, el primer estudiante pesó 56 kilogramos en septiembre y en abril estaba pesando 53 kilogramos. Estos pesos están incluidos en un estudio descrito en el artículo Change in Body Weight and Fat Mass of Men and Women in the First Year of College, a Study of the Freshman 15. Este estudio se publicó en el Journal of American College Health, el volumen 55 y es el número 1. El título del artículo nos indica el objetivo del estudio: determinar si los estudiantes universitarios realmente aumentan 15 libras de peso durante el primer año de estudios, de acuerdo con la leyenda llamada Freshman 15. La descripción del contexto de los datos incluidos en la tabla 1.1 indica que consisten en datos pareados, es decir, cada par XY de valores está formado de un peso antes y un peso después para cada estudiante específico incluido en el estudio. La comprensión de ese contexto afectará directamente el tipo de procedimiento estadístico que se va a utilizar. En este caso, lo importante es determinar si los cambios de peso apoyan o contradicen la creencia de que los estudiantes universitarios suelen aumentar 15 libras de peso durante el primer año. El problema se puede enfocar utilizando los métodos que se presentan más adelante en el curso. Si los valores de la tabla 1.1 fueran los números impresos en las camisetas de jugadores de básquetbol
y los valores X pertenecieran al equipo varonil y los valores Y al equipo femenil, entonces el contexto sugeriría que no existe un procedimiento estadístico significativo que pudiera utilizarse con los datos, debido a que los números no miden ni cuentan algo en este caso. Siempre tomemos en cuenta el contexto de los datos, ya que éste determina el análisis estadístico que debemos emplear. Es necesario considerar la fuente de los datos y tomar en cuenta si esa fuente es objetiva o si existe alguna razón para pensar que esté sesgada. Las mediciones de la tabla 1.1 fueron realizadas por investigadores respetables del Departamento de Ciencias de la Nutrición de la Universidad de Rutgers. Los investigadores no tienen razones para distorsionar o modificar los resultados con la finalidad de apoyar alguna postura de beneficio personal. No ganan ni pierden si alteran los resultados. No recibieron un pago de una compañía que pudiera beneficiarse de resultados favorables. Podemos tener la confianza de que estos investigadores son imparciales y de que no alteraron los resultados. No todos los estudios cuentan con fuentes sin sesgo como esta, es decir, fuentes que no tengan un prejuicio. Por ejemplo, Kiwi Brand, un fabricante de ilustrador para calzado, encargó un estudio que concluyó que el uso de zapatos con raspaduras era la principal razón de que los hombres que solicitaban un empleo no lograran dar una buena impresión. Médicos que reciben financiamiento de compañías farmacéuticas realizan algunos experimentos clínicos con medicamentos, por lo que tendrían una razón para obtener resultados favorables. Algunas revistas profesionales como el Journal of the American Medical Association ahora exigen que los médicos reporten este tipo de hallazgos en artículos científicos. Debemos permanecer atentos y escépticos ante estudios que provienen de fuentes que podrían estar sesgadas o prejuiciadas. Al reunir datos muestrales para un estudio, el método de muestreo que se elija puede afectar de manera importante la validez de las conclusiones. En las próximas secciones analizaremos los métodos de muestreo con mayor detalle. Por ahora, debemos señalar que las muestras de respuesta voluntaria o muestras autoseleccionadas a menudo están sesgadas, ya que es más probable que los individuos que tienen un interés especial en el tema decidan participar en el estudio. En una muestra de respuesta voluntaria, los propios sujetos deciden participar. Por ejemplo, el programa de televisión Nightline de la ABC pidió a los espectadores que llamaran y dieran su opinión sobre si las oficinas centrales de las Naciones Unidas deberían permanecer en Estados Unidos. Luego, los espectadores decidieron si querían llamar para dar su opinión. Desde luego, quienes estaban más interesados en el tema tenían mayores probabilidades de hacerlo. Es posible utilizar métodos estadísticos válidos para analizar muestras de respuesta voluntaria, aunque los resultados no son necesariamente válidos. Existen otros métodos como el muestreo aleatorio que suelen producir buenos resultados. Los investigadores obtuvieron los datos de sujetos que participaron como voluntarios en una evaluación de salud realizada en septiembre, durante su primer año de estudio. Los 217 estudiantes que participaron en la evaluación de septiembre fueron invitados para un estudio de seguimiento en primavera. De ellos, 67 aceptaron la invitación para ser pesados de nuevo durante las últimas 2 semanas de abril. Se trata de una muestra de respuesta voluntaria. Los investigadores reportaron que la muestra obtenida no fue aleatoria y podría haber un sesgo de autoselección. Los autores profundizaron en el potencial del sesgo al hacer una lista específica de fuentes potenciales de sesgo. Por ejemplo, es posible que solo aquellos estudiantes que se sintieron suficientemente cómodos con su peso aceptaran someterse a mediciones en ambas ocasiones. No todos los estudios y los artículos expresan con tanta claridad el potencial de sesgo. Es muy común encontrar encuestas que utilizan sujetos voluntarios en los que los informes y las conclusiones no identifican las limitaciones de este tipo de muestras potencialmente sesgadas. Al obtener conclusiones a partir de un análisis estadístico, es necesario hacer afirmaciones que sean claras para las personas sin conocimiento de estadística y de su terminología. Se debe evitar de manera cuidadosa realizar afirmaciones que no estén justificadas por el análisis estadístico. Por ejemplo,
Más adelante se introducirá el concepto de correlación o asociación entre dos variables, como el tabaquismo y la frecuencia del pulso. Un análisis estadístico podría justificar la afirmación que existe una correlación entre el número de cigarrillos fumados y la frecuencia del pulso, pero no justifica la afirmación de que el número de cigarrillos fumados causa que la frecuencia del pulso de un individuo cambie. La correlación no implica causalidad. La tabla 1.1 incluye los pesos antes y después de 5 sujetos tomados del conjunto de datos. Tales pesos llevó a las conclusiones reportadas en el artículo. Al analizar los datos de la tabla 1.1, los investigadores concluyeron que los estudiantes aumentan de peso durante el primer año de estudios universitarios. Sin embargo, también comentaron que en el pequeño grupo no aleatorio estudiado, el incremento de peso fue menor de 15 libras y que esa cantidad no era universal. Concluyeron que la leyenda Freshman 15 sobre el aumento de peso es solo un mito. Además de plantear conclusiones claras, a partir del análisis estadístico, también se debe identificar cualquier implicación práctica de los resultados. En su análisis de los datos recolectados para el estudio de Freshman 15, los investigadores señalan algunas implicaciones prácticas de sus resultados. Ellos afirmaron, quizás sea más importante que los estudiantes reconozcan que los cambios aparentemente mínimos e incluso inofensivos en los hábitos alimenticios y de ejercicio podrían producir grandes cambios en el peso y en el contenido de grasa corporal durante un periodo largo. Los estudiantes que inician el primer año de la universidad deben reconocer que las rutinas de alimentación y de ejercicio radicalmente diferentes pueden tener consecuencias graves para la salud. La significancia estadística de un estudio difiere de su significancia práctica. Es posible que, con base en los datos muestrales disponibles, se utilicen métodos estadísticos para llegar a conclusiones de que algún tratamiento o hallazgo es eficaz, aunque el sentido común sugiera que no hay una diferencia suficiente debido al tratamiento para justificar que su uso sea práctico. En una prueba del programa Atkins para perder peso, 40 sujetos registraron una pérdida de peso promedio de 2.1 libras después de someterse al programa durante un año. Según los datos del estudio Comparison of the Atkins-Ornish Weight Watchers and Sun Diet for Weight Loss and Heart Disease Risk Reduction. Este fue publicado en el Journal de la American Medical Association, volumen 293, el número 1. Utilizando métodos formales de análisis estadísticos, podemos concluir que la pérdida media de peso de 2.1 libras es estadísticamente significativa, es decir, con base en criterios estadísticos, parece que la dieta es eficaz. Sin embargo, el sentido común indica que no vale la pena seguir un programa de pérdida de peso que produzca resultados tan insignificantes. Lo más probable es que una persona que inicie un programa de pérdida de peso quiera perder mucho más de 2.1 libras. Aunque la pérdida de peso de 2.1 es estadísticamente significativa, no tiene una significancia práctica. El análisis estadístico sugiere que el programa es eficaz, pero las consideraciones prácticas sugieren que el programa es básicamente ineficaz. La significancia estadística es un concepto que se utiliza con gran frecuencia a lo largo de este curso. Como preparación para tales análisis, los siguientes ejemplos ilustran el concepto en un escenario sencillo. El Genetics and IVF Institute en Fairfax, Virginia, desarrolló una técnica llamada microsort, que al parecer incrementa las probabilidades de que una pareja conciba una niña. En una prueba preliminar, los investigadores localizaron a 14 parejas que deseaban tener una niña. Después de utilizar la técnica microsort, 13 parejas tuvieron niñas y una pareja tuvo un varón. A partir de estos resultados se pueden obtener dos conclusiones. Número 1. La técnica microsort no es eficaz y el resultado de 13 niñas en 14 nacimientos debe ser al azar. Número 2. La técnica microsort es eficaz y las parejas que la utilicen tendrán más probabilidades de tener hijas, tal como afirma el Genetics and IVF Institute. Al elegir entre las dos explicaciones posibles de los resultados, los especialistas en estadística consideran la probabilidad de obtener los resultados por el azar. Ellos son capaces de determinar que si la técnica microsort no tiene efectos,
entonces existe una probabilidad en 1000 de obtener resultados similares. Como la probabilidad es tan baja, los especialistas en estadísticas concluyen que los resultados son estadísticamente significativos. Al parecer, la técnica es eficaz. Supongamos que en lugar de obtener los resultados del ejemplo anterior, las parejas tienen 8 niñas en 14 nacimientos. Podemos ver que 8 niñas es mayor que las 7 niñas que se esperarían con un tratamiento ineficaz. Los especialistas en estadística pueden determinar que si la técnica Microsort no tiene efecto, entonces existen apenas 2 probabilidades en 5 de que resulten 8 niñas en 14 nacimientos, a diferencia de una probabilidad de 1000, como en el ejemplo anterior. 2 probabilidades de 5 indican que los resultados podrían ocurrir fácilmente por el azar, lo que indicaría que el resultado de 8 niñas en 14 alumbramientos no es estadísticamente significativo. Si nacen 8 niñas en 14 alumbramientos, no podríamos concluir que la técnica es eficaz, ya que es muy fácil obtener esos resultados con un tratamiento ineficaz o sin tratamiento alguno. En general, los especialistas en estadística coinciden en que el pensamiento estadístico es bueno, aunque existen diferentes perspectivas sobre lo que realmente es un pensamiento estadístico. En esta sección describimos el pensamiento estadístico en términos de la capacidad para observar el panorama, para tomar en cuenta factores relevantes como el contexto, la fuente de los datos y el método de muestreo. También para obtener conclusiones e identificar implicaciones prácticas. El pensamiento estadístico incluye el pensamiento crítico y la capacidad de interpretar los resultados. También podría implicar el hecho de determinar si los resultados son estadísticamente significativos. El pensamiento estadístico va mucho más allá de la simple capacidad de ejecutar cálculos complejos. A través de numerosos ejemplos, ejercicios y análisis, este curso te ayudará a desarrollar las habilidades de pensamiento estadístico que son tan importantes en el mundo actual.